Listo, perfecto. Entonces, bueno, sigamos dándole continuidad a lo que estábamos nosotros viendo la sesión anterior. Habíamos quedado en la descripción de nuestro tensor de Ricci, ¿verdad? Em, Donde habíamos pues, formulado el tensor de Ricci de componentes cuadridimensionales. Entonces habíamos llegado a esta expresión que aparece aquí. Bueno, habíamos llegado a esta anterior antes de empezar a distribuir todos los elementos y habíamos ya anulado algunos por defecto que nos aparecían allí, ¿no? Eh, um, Eso por un lado. Y por otro lado, pues aquí lo que vamos a empezar a hacer ya directamente iba a ser a anular algunos de esos elementos que estaban allí, ¿verdad? Entonces, pues para ello vamos a empezar a hacer una revisión rápidamente de los elementos que se van a empezar a anular y cuáles van a ser los que ya nos van a quedar. ¿Listo? Entonces, siguiendo entonces con este proceso, tengo aquí ya algunos dentro de mis hojas seleccionados, pues ya cuáles son los que se cancelan para ya ir directamente colocándolos para que ustedes vayan conmigo también en eso. ¿Listo? Entonces uno de los elementos que se van a terminar eliminando van a ser de los que habíamos propuesto en la sesión anterior. Entonces sería este término de aquí. Voy a colocarlo así con una línea triangular. eh, Junto con el término que aparecería por, a ver, el término que aparecería por, sería menos un medio de beta, no beta, menos un medio de beta, beta, sí, este de acá. Listo, a ver. Entonces tenemos, fíjense que este elemento que aparece aquí tiene de índices entonces f supra gamma sub mu parcial nu a sub gamma, ¿sí? Entonces fíjense que aquí como índice mu tenemos el gamma, ¿sí? Ahora por este lado tenemos f supra beta sub mu parcial nu a sub beta. Tenemos como índices beta, ¿sí? Eso quiere decir que de alguna forma los índices libres, o sea, el mu y el nu, aparecen correctamente y los índices mudos aparecen aquí como beta y aquí como gamma. Eso quiere decir que pues son dos índices mudos que podemos renombrar y por tanto digamos que para el beta, que en este caso podemos llamarlo, reescribirlo como gamma gamma y quedaría exactamente igual a ese que aparece allí. Si nos damos cuenta, uno está en término más un medio y el otro está en término menos un medio. Eso quiere decir que se termina anulando ese término. ¿Listo? Si expandimos la sumatoria. Listo, ese es uno de los elementos. Ahora luego seguimos con este segundo elemento. Lo voy a colocar como una curva así, de esta manera. ¿Listo? Para este elemento, fíjense que también tenemos exactamente el mismo proceso. Como índices libres tenemos el índice nu, que aparece en ambas parciales, y el subíndice mu, que también aparece en ambos tensores de Faraday. Y como índices mudos aparece el beta, el subíndice y el supraíndice beta beta, y aquí el subíndice gamma y el supraíndice gamma. Eso quiere decir que si renombramos, podemos otra vez volver a eliminar estos dos elementos. Aquí ya se nos acaba de eliminar estos dos elementos, ¿vale? Por un lado. Vamos a ver cuáles más se nos eliminan. Eh, Veamos, entonces aquí tenemos luego, por aquí tengo yo anotado menos un medio de A delta, F A delta, sí señor, este sería este también. Se lo voy a colocar como una línea recta normal. ¿Listo? Este elemento con cuál elemento se eliminaría. Entonces este se eliminaría particularmente con, a ver si lo logro encontrar, sería subíndices mu nu, mu nu, mu nu, mu nu. A ver. De alfa, a ver. Alfa, beta, alfa, alfa. Mu, mu. Tendríamos aquí a. Este. Ay,
A ver dónde lo encuentro. ¿Ustedes lo llegan a encontrar? Porfa, también me ayudan a hacer esta búsqueda. Así entre los dos, si entre todos nos vamos ayudando. A ver, ¿dónde estás? Vamos aquí rastreándolo. Este se me perdió. A ver, déjenme revisar una cosita. Un momentito de este. Vamos a una cosa, démoslo como un stop. Y ya ahorita con los elementos que vayamos eliminando, los otros, ya lo vamos buscando. Por si es que de pronto fue que no lo escribí, que no creo. Ah, no, mentiras. Ah, no, creo que ya lo encontré. Sí, aquí está. Otra vez lo vuelvo a señalar. Este de aquí, sí, claro, sería este de acá abajo. Ya, aquí está. Está mirando mucho más abajo. Eso es. Ahora sí, ahora sí. Entonces, detallemos. Tenemos aquí el término menos un medio, más un medio. Aquí tenemos entonces el símbolo de Christoffel. ¿Cuáles son sus índices mudos en esta expresión? Los índices mudos sería delta, delta, alfa, alfa. Aquí tendríamos alfa, alfa y tendríamos beta, beta. ¿Sí? Y los índices libres, digamos como que la pista para nosotros identificar cuáles son los términos semejantes es buscar cuáles son los índices libres que relacionan ambos términos. ¿Sí? En este caso, fíjense que aparece el mu nu y aparece el mu nu como índices libres. ¿Sí? Y aparecen, pues ya los índices mudos son los que podemos renombrar, que ya hacemos en sumatoria, pues que los podemos eliminar. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí este término es exactamente el mismo término, ¿sí? Si reescribimos, por ejemplo, el a sub delta como beta y aquí como beta, ¿sí? Y dejamos el alfa así tal cual como está, pues fíjense que es exactamente el mismo término que está acá. Entonces este es el que se elimina con este de acá. Entonces ahí ya lo tenemos eliminado. Listo. A ver, ¿cuáles más se nos van? A ver. Es una búsqueda que hay que hacer una vez en la vida al menos. Entonces aquí tendríamos posteriormente el término. Vamos a ver si lo encuentro. Menos un cuarto. ¿Dónde está el menos un cuarto? Menos un cuarto de A delta F. Este elemento de acá, sí. Se lo voy a hacer con una línea, como una nube. Listo. Entonces, este elemento de aquí, al menos un cuarto, y todo ese paréntesis que aparece allí, se va a eliminar con algún otro elemento por allí. Y este elemento particularmente está, vamos a ver si lo logro encontrar rápidamente, menos un cuarto, a beta, f, nu beta. Sí, entonces debe estar aquí. Entonces sería el elemento un cuarto más un cuarto, a ver si lo, si sería este. Entonces tendríamos, sí, creo que sería este. Entonces, ta, beta, beta, aquí estaría mu, aquí estaría nu, aquí tendríamos alfa, 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 y aquí beta, beta. Sí, sería este. Entonces, este de aquí se eliminaría con este término particularmente de aquí, completito. Esto este un cuarto. Entonces revisémoslo, si expandimos y perdón, hacemos la distribución de estos términos dentro del paréntesis. Fíjense que tendríamos de índices libres, entonces mu y nu, ¿sí? Los cuales aparecen también aquí mu y nu. Aquí también aparece mu nu, aquí también aparece mu nu y el resto son índices mudos que podemos nosotros renombrar. Fíjense que tenemos el delta delta, aquí tenemos beta beta, luego aquí tenemos alfa alfa, alfa alfa, ¿sí? Por otro lado aquí tenemos otra vez delta delta, sería delta delta, ¿sí? Y alfa, 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 que aparece acá. Entonces, efectivamente, este término también se me va con este gigantón. Listos. Entonces,
Continuemos a ver con lo que por ahí también se va. Extra. A ver, entonces por aquí ya eliminamos este, por aquí ya se eliminó este. Nos quedaría este de aquí. Mm, este también ya lo eliminamos. A ver qué más hay por allí. Este también ya lo eliminamos. Este también ya lo eliminamos. Este lo acabamos de eliminar. Sí. A ver, ¿qué más hay por allí? Luego estaría. Vale, creo que hasta ahí ya podríamos eliminar ese pedazo. Ahora vámonos con los otros términos. Entonces, beta, gamma, gamma mu. Sí. Entonces voy a tachar este de esta manera, así en diagonal, para que sepamos con cuál lo vamos a eliminar. Entonces ese de allí lo eliminaríamos con. Buscamos cuáles son los índices libres. Entonces fíjense que para estos índices libres tenemos un mu y un nu en las ambas f's, ¿sí? En ambos tensores de Faraday. Entonces buscamos alguno que tenga dos tensores de Faraday, ¿sí? Multiplicativos y que tenga mu y nu. Entonces, por ejemplo, podría ser, a ver. mm, bueno, creo que sería este de aquí. Sí, sería este de aquí. Entonces, ¿por qué? Veamos, a ver. Aquí hay algo particularmente y con estos dos, con estos dos elementos particularmente, y es que quiero que se den cuenta que los, los cuadrivectores tienen los índices, o sea, su forma es covariante, ¿sí? Mientras que aquí tenemos una forma contravariante, ¿no? Pero pues simplemente lo que tendríamos que hacer sería convertir esto en un término covariante, ¿sí? O sea, tendríamos aquí, a lo que me refiero es, tendríamos f beta nu, ¿sí? Tendríamos a gamma, ¿sí? Pero este gamma lo podemos bajar haciendo pues aplicando nuestro tensor métrico, lo que ya hemos aprendido. Entonces tendríamos, por ejemplo, g, llamemos a este índice, por ejemplo, llamémoslo em, alfa. Ah, perdón, este iría arriba. Entonces sería alfa gamma, ¿sí? Y luego tendríamos entonces a sub alfa, ¿cierto? Para que el gamma nos quedara arriba. Luego tendríamos entonces a sub beta, ¿sí? F mu gamma, ¿sí? Pero entonces aquí lo que haría sería lo siguiente. Pues, si aplico entonces este tensor métrico a este último tensor de Faraday, entonces lo que nos quería sería algo como lo siguiente, quería como F nu beta, ¿verdad? A alfa, a beta, y nos quería F. Entonces aquí fíjense que el índice mu sería mu mu, o sea que alfa pasaría a ser parte como un supraíndice. Entonces fíjense que aquí lo que tendríamos sería el índice nu, que está acá abajo, ¿verdad? Que también está acá abajo, ¿sí? Aquí está. También el índice mu, que estaría acá abajo. Y fíjense que como índices mu tendríamos una relacionado con un supraíndice, digamos este con este, ¿sí? Entonces alfa, alfa arriba, ¿sí? Y también tendríamos uno beta relacionado también con un supraíndice, que sería entonces este beta, este beta. Entonces si nos damos cuenta es exactamente el mismo término, ¿sí? Ambos son los mismos términos, solamente pues que uno no está contraído.
o está en su forma contravariante, y pues al colocarlo en su forma covariante, pues nos damos cuenta que es el mismo, ¿sí? Eso ya lo empezamos, digamos, como a desarrollar de manera mucho más visual y rápida cuando ya volvemos todo este ejercicio mucho más mecánico, ¿no? Entonces, pues nada, ese elemento ya se nos elimina, ambos elementos se nos eliminan, ¿listo? Y listo, sí, sí. Vamos a ver cuáles más se nos eliminan. Entonces por aquí tengo otro extra que se nos eliminaría, que sería el siguiente. A ver, lo señalo, sería este de aquí. Vamos a hacerlo con una línea triangular inclinada. Este de aquí se nos eliminaría con, a ver si lo encuentro, estaría casi como en la parte última, que sería entonces el anu. A ver, aquí tendríamos amu. ¿Cuáles son los índices mu? Aquí tendríamos un cuadrivector AMU y un FNU. Aquí tenemos un cuadrivector ¿qué? ANU, ¿sí? Y un FMU. Sí, correcto, sería este de aquí. ¿Listo? Entonces fíjense, aquí tenemos menos por menos nos da más y aquí tenemos menos por más que nos da menos, o sea, tenemos el mismo término. Y entonces fíjense, aquí tenemos un F sub alfa beta, ¿sí? Alfa beta. Tenemos un F sub mu supra alfa y tenemos un anu a beta. Entonces fíjense que aquí lo que podemos hacer simplemente, pues otra vez sería descontraer este término, ¿cierto? Subirlo, ¿sí? Y lo que nos damos cuenta es que termina siendo exactamente el mismo término que acá, siendo pues la misma regla que les acabo de explicar. Acuérdense que la pista particularmente está en buscar e identificar los índices digo, libres que aparecen por ahí, ¿sí? Los índices mudos no nos importan tanto porque esos los podemos renombrar, ¿sí? Renombrar. Pero en cambio los índices libres no, tienen que estar definidos en la letra que aparece. Entonces el ANU tiene que estar vinculado con un cuadripotencial y fíjense que aquí está un ANU con un justamente cuadripotencial, ¿no? Y está como índice de libre. Y el FMU también aparece aquí relacionado con nuestro tensor de Faraday. Y el resto ya fíjense que son los índices mudos que podemos renombrar, ¿sí? Entonces fíjense que particularmente ya encontramos otros dos elementos que se nos eliminan. Entonces este con este también se nos va. ¿Listo? Vamos a ver cuáles más hay por aquí. Entonces ese ya se nos eliminó. Vale, luego se nos eliminaría, a ver si lo encuentro, seguiría este término de acá, sí. Entonces se lo voy a colocar línea, puntito, línea, puntito, línea, puntito. ¿Listo? Este de aquí se nos eliminaría con, a ver si lo logro encontrar, este de acá. Este de acá. ¿Listo? Entonces volvemos a hacer el juego. Buscamos índices libres, ¿verdad? Los índices libres sería aquí mu y nu, donde nu pertenece al símbolo de Christoffel y el mu pertenece al tensor de Faraday. Dice aquí tenemos el mu perteneciente al tensor de Faraday y el nu perteneciente al símbolo de Christoffel. Y el resto son índices mus. Fíjense que aquí aparece gamma, gamma, que para aquí se llama beta, beta. Y aquí aparece alfa, alfa, que viene siendo el mismo alfa, alfa de acá. O sea que nos damos cuenta que ambos elementos también son los mismos y por tanto se nos terminan eliminando también entre ellos. Listo, aquí tenemos más uno y aquí tenemos más un medio y aquí tenemos menos un medio. ¿Listo? Vale, pues ya está. Seguimos, vamos a ver con cuál más se nos va por allí. Mm, a ver, entonces también podríamos eliminar este de aquí. A ver cómo hago esta cosa. Voy a hacerla con líneas así. ¿Listo? Entonces tenemos el elemento F beta nu, A supra gamma, A sub mu, F beta gamma. ¿Listo? Este particularmente, ¿dónde lo encontraríamos? Este lo encontramos, a ver, este lo encontraríamos justo aquí. Entonces revisemos, tenemos aquí el componente menos por menos que nos da más, o sea, más un cuarto. Aquí tenemos menos un cuarto. Tenemos de subíndices entonces mu y nu. Y aquí tenemos de subíndices mu y nu. ¿Sí? Uno perteneciente al cuadripotencial y otro perteneciente al tensor de Faraday.
Tenemos índice gamma gamma y beta beta. Aquí tenemos índice beta beta, alfa alfa. Perfecto. O sea que sería el mismo término también. Por tanto, este de aquí lo eliminaríamos con este de aquí. ¿Listo? Uy, Dios, qué cuánta gente hemos aquí eliminado hoy. Bueno, seguimos. Creo que ya casi terminamos. Sí, ya este sería el último que vamos a destruir. Entonces sería el elemento. A ver, sería este de acá. Señalarlo aquí con líneas rayadas al contrario. Este elemento con... vamos a ver si lo encuentro. Sí, este de acá. Este de aquí con este de acá. Entonces aquí tenemos más un medio, menos un medio, índices. Entonces tenemos índices libres, un nu para, perdón, un nu para el tensor de Faraday. Aquí tenemos un nu para el tensor de Faraday, un mu para el símbolo de Christoffel, un mu para el símbolo de Christoffel. Tenemos delta delta, aquí tenemos alfa, ¿qué? Alfa alfa y tenemos beta beta, beta beta. Perfecto. Entonces esos dos son los que nos terminan anulando. ¿Listo? Bueno, pues por fin, ya acabamos entonces de escribir todo esto. Ya, pues, ya estos elementos son los que, el resto de elementos son los que sobreviven dentro de toda esta expresión, ¿vale? Entonces, pues ya una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer a continuación es a reescribir, entonces como nos quedaría nuestro tensor de Ricci ya una vez eliminados todos esos términos, ¿no? Entonces, eh, pues nada, ahora me toca volver a copiar esto con los elementos que sobreviven. Vamos a ver, quiero ver una cosita aquí antes. Voy a rectificar un momento. Los elementos que quedaron ahí sobrevivientes. Les parecería este. A ver. No, acá. Eso es aquí. Entonces tendríamos esto. Luego seguirían menos un cuarto de estos tres términos. Correcto. Luego tendría menos un cuarto de estos dos términos. Perfecto. Tendríamos menos un medio de este elemento, sí, perfecto, y luego menos un medio de este elemento, perfecto, menos estos elementos, sí, todo está correcto, listo, súper bien. Entonces ya tenemos todo esto listo, va a ser una nueva página, ¿vale? Entonces reescribiendo los elementos que nos quedarían, ¿vale? Entonces voy a escribirlo de una vez aquí ya que lo tengo anotado en las hojas, pero igual lo pueden rectificar con esos elementos para que no tengan dudas. Entonces voy a copiarlo acá. Entonces, R mu virgulillado vendría siendo igual a R mu sin virgulillar más un medio de. Entonces tendríamos F mu beta parcial beta de anu más anu parcial beta de F mu beta. ¿Listo? Luego más F nu beta parcial beta de amu más amu parcial beta de F nu beta. ¿Listo? Ok, entonces... Listo. Luego seguimos, tendríamos los otros elementos, que serían los siguientes, más un medio de símbolo de Christoffel beta, beta, alfa de A nu, F mu alfa, más símbolo de Christoffel beta, beta, alfa A mu, F alfa nu. Cerramos. Listo, luego tendríamos el siguiente término, sería entonces menos un cuarto, menos un cuarto de f mu alfa parcial nu a alfa más f alfa mu parcial alfa a nu menos f mu alfa a
beta a alfa f nu beta. Eso es. Listo. Seguimos. Luego tendríamos entonces el elemento menos un cuarto de f nu beta parcial mu a beta más f nu beta parcial beta a mu menos un medio de símbolo de Christoffel beta nu alfa a mu f beta alfa menos un medio de símbolo de Christoffel de alfa mu beta a nu f alfa beta. Luego tendríamos menos un cuarto de a alfa f nu beta a beta f mu alfa más a nu f alfa beta a mu f beta alfa. Listo. Entonces, vale. Ya una vez tenemos estos, lo que podemos hacer a continuación podría ser, a ver, vamos a hacer aquí con estos términos. A ver, déjenme revisar una cosilla. Podríamos hacer allí de pronto. Lo que podríamos hacer sería agrupar algunos términos. Sí, sí, sí. Los elementos que tienen a mu, a nu. Mm, y particularmente hay dos elementos aquí que de hecho creo que se eliminarían. Entonces los vamos a eliminar de una vez. Tendríamos el elemento mm, este de acá junto con este de acá. Revisemos un momentito. Entonces tendríamos índices libres mu, nu. También tenemos mu y nu. Y tenemos de índices beta, beta. Aquí tenemos el beta, beta. Y aquí tenemos alfa, 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 alfa. Sí, alfa, alfa, beta, beta. Perfecto. O sea, estos dos también de hecho se nos terminaban eliminando. Entonces estos dos también lo podemos dar por muertos. Y lo que vamos a hacer a continuación es agrupar algunos elementos. Ya nos vamos a dar cuenta para qué. Entonces vamos a agrupar, por ejemplo, los elementos que tengan como factor común, por ejemplo, el cuadripotencial A sub nu. ¿Listo? Solamente el término A sub nu. Eso quiere decir, por ejemplo, que podemos tomar este elemento que está aquí. Fíjense que tiene el cuadripotencial A sub nu. ¿Sí? Y vamos a tomar cuáles más aparecen por ahí para agruparlos. Entonces empezamos a revisar. Y por ejemplo, otro término que nos podríamos fiar para utilizarlo podría ser este. Fíjense que también tiene el A sub nu. ¿Sí? Y por otro lado, podríamos seguir buscando a ver cuál más tiene el A sub nu, que sería este de acá. ¿Sí? Entonces estos que están aquí los voy a sacar como factor común en un momentito. Listo. Y también vamos a sacar de factor común los elementos que tienen A sub nu. A sub mu, perdón. Voy a colocarlo en verde. Entonces este sería uno, este sería otro. Y tendríamos también este de acá. Tendría de subíndices A sub mu. ¿Listo? Pues ya está. Entonces, agrupándolo y reorganizando los términos, ya quitando los que ya se eliminaron, entonces esta cuestión nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría factorizando el a nu, y fíjense que a nu de hecho está en relación siempre con el factor un medio, o sea que podemos colocarle un medio a nu, ¿sí? Un medio a nu, y entonces nos quedaría parcial beta, factor común de parcial beta, f mu beta, ¿sí? Luego menos, bueno, este de aquí, ¿qué? No, este de aquí. Esperen, ¿qué hice yo? Este de aquí. Si este de aquí es el anu, pero, a ver, alfa, alfa, beta, beta, así está bien. Entonces sería
símbolo de Christoffel, alfa, mu, beta, y esto multiplicado por el F alfa beta. Eso es. Y luego le sumaríamos este que nos falta, que sería el símbolo de Christoffel, beta, beta, alfa, multiplicado por F mu alfa. ¿Listo? Y cerraríamos ahí. ¿Listo? Entonces ya agrupamos los elementos amarillos, ahora agrupamos los elementos verdes. Todo esto tiene una razón de ser, ya les voy a decir por qué. Entonces esto nos crea como A mu factor D. Entonces nos quedaría parcial beta de F mu beta. ¿Sí? Yeah. Aquí tuve un error en estas hojitas. Permítanme, lo corrijo un momentito. Entonces aquí sería amu, sí. ¿Qué? F, A. No, está bien, está bien. Ahí no es mo, ahí es no. Ahí es no. Espero tengan un poquito de paciencia, que es todo con tantas notaciones iniciales, a veces uno se buguea. Bueno, entonces aquí vamos, sí. Entonces estamos haciendo este, ¿no? Entonces amu, factor de parcial beta, f beta, no. Listo. Luego sigue este, bueno, colocamos el signo negativo más bien, este que sigue, este sería menos, símbolo de Christoffel, beta, nu, alfa, ¿sí? Y luego tendríamos el f alfa beta, ¿sí? Listos. Beta, no, ya, sí. Y luego por último más, el último término que nos falta, que sería entonces el símbolo de Christoffel, beta, beta, alfa, ¿sí? Beta alfa, y por último entonces sería el f alfa, y cerramos. ¿Listo? Ya tendríamos entonces los elementos verdes agrupados. ¿Listo? Vale. Ahora, ahora, colocamos el resto de términos que nos faltarían, entonces, que serían los siguientes. A ver. Entonces, ¿qué nos sobraría? Nos sobraría más un medio entonces, sería lo que nos sobró de acá. Sería f mu beta parcial beta de anu, ¿sí? Que sería este elemento de acá, más este elemento que nos faltó también aquí, sería f nu beta parcial beta de amu, ¿sí? O sea, este elemento de acá. Voy rayando los que ya vamos copiando. Listo. Lo que más me sobra, entonces me sobraría el menos un cuarto, ¿cierto? Este de acá, más este de acá. Entonces, este sí voy a copiarlo tal cual. Entonces, copiamos. Pegamos. Listo. Entonces estos ya están también. Luego seguiría este elemento de aquí, que este creo que también quedaría intacto por ahora. Sí, sí, está en que era intacto por ahora. Entonces copiamos y pegamos por aquí. Entonces este también ya está. Tranquilos que ya casi viene la recompensa de todo este trabajo. Y por último estaría este elemento de acá. ¿Listo? Entonces sería menos un cuarto de anu, amu, F alfa beta F beta alfa. Eso es. Bueno, ya sea un poco más pequeño esta cosa. Listo. A ver, ahora qué vamos a hacer acá.
Bueno, vamos a inspeccionar un momentito el elemento siguiente que va a ser este de aquí. Este de aquí. Listo, vamos a inspeccionarlo, voy a colocar una estrellita para que lo revisemos. Listo. Entonces, el elemento es, el que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a hacer a este elemento? Este elemento lo que vamos a hacer es, vamos a sumarle un cero y esto va a tener un fin que después va a estar relacionado con simplemente la agrupación de algunos términos que van a aparecer al final. ¿Listo? Así como usualmente se representa este elemento. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir el mismo elemento. Ay, changos, no. A ver, eso. Entonces escribimos el mismo elemento, pero entonces vamos a agregarle un cero. ¿Listo? Y agregarle un cero, ¿qué sería? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar f mu beta parcial. Ay, esperen un segundito. Beta, 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 mu, mu. Sí, alfa, alfa. Ah, bueno, yo lo llamé alfa. Esperen que no quiero tener aquí líos con con esta notación particularmente de los índices. A ver. Entonces, aquí estoy hablando de más un medio, más un medio. Beta, 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 sí. No sé por qué lo llamé. Ah, creo que lo llamé fue de manera como general. Hmm. Entonces hagamos una cosa. Mm, vale. Hace igual el elemento que estamos inspeccionando. Voy a llamarle a esta cosa alfa. Y a esta cosa también le voy a llamar alfa. O sea, este supraíndice y este subíndice, este índice modo beta beta, simplemente lo estoy renombrando como alfa alfa. ¿Sí? Para dejarlo de manera general. No, simplemente es para dejarlo de manera general esta, esta asociación que voy a hacer. ¿Listo? Pero igual, si lo hacemos con beta, pues igual nos va a tener dando la misma cuestión. Pero simplemente para diferenciar. Bueno, entonces esto lo que nos quería sería lo siguiente. Entonces vuelvo a copiar el mismo término. Entonces colocamos alfa, alfa, a nu, es el mismo término que aparece aquí. ¿Sí? Y en medio de ellos voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar en amarillo ese cero que voy a agregar, que va a ser el tensor de Faraday mu alfa parcial nu a alfa. Y luego voy a sumarle entonces f mu alfa parcial nu a alfa. Si nos damos cuenta, ambos términos son exactamente los mismos. Por eso es agregarle un ser, ¿sí? Porque esos dos términos se anulan. Pero pues eso tiene un fin de ser. Y le sumamos el último término que falta, que sería entonces f nu beta parcial beta de amo. ¿Listo? Vale. Entonces, esta cuestión, lo que podríamos hacer con ello es hacer lo siguiente. Entonces podríamos factorizar el elemento f mu alfa, ¿sí? El elemento f mu alfa. Vamos a factorizar de la siguiente manera, de tal forma que nos quedaría entonces parcial alfa de a nu, que sería este elemento de acá, menos parcial nu de a alfa. O sea, estoy tomando estos dos elementos y estoy sacándole factor común de ese de ahí, ¿vale? Y luego le vamos a sumar el otro elemento de allí, entonces que sería f mu alfa parcial nu de a alfa, que sería este que nos sobró, más el resto, f nu beta parcial beta de a mu. Y fíjense que esto particularmente de aquí, esto del paréntesis, es lo que nosotros llamamos, fíjense que es la definición del tensor de Faraday covariante. O sea que tendríamos de subíndices alfa nu. ¿Sí? O sea que podríamos decir en otros términos que esta expresión podría ser igual entonces a f mu alfa, f sub alfa nu más f mu alfa
parcial nu de A alfa más F nu beta parcial beta de A mu. ¿Listo? ¿Vale? O sea, este elemento del paréntesis es en relación a esto que acabamos de mostrar, también esto, ¿vale? Que es lo que vamos a reemplazar justamente sobre esos términos que aparecen allí. ¿Listo? Eh, ahora, podemos seguir con esta demostración y hacer lo siguiente. A ver, ¿cómo nos queda esta vaina? Entonces, tendríamos... em, a ver si lo podemos hacer aquí. Sí, creo que lo podemos hacer. Entonces podemos seguir expandiendo esta cuestión. Entonces tendríamos estos dos mismos términos de aquí. Listo. Y ahora vamos a juguetear con el último. Vamos a añadir otro cero. Entonces vamos a colocar el mismo elemento, f nu beta parcial beta a mu, ¿sí? Todo intacto, pero entonces vamos a añadir otro cero agregándolo en relación a lo que nos falta para crear justamente nuestro otro tensor de Faraday, utilizando justamente estas derivadas, estas parciales de este elemento. Entonces sería f nu beta parcial mu de a beta, ¿sí? Y tendríamos que sumarle entonces el elemento f nu beta parcial mu de a beta, que sería el mismo elemento, uno más, uno menos. ¿Listo? Entonces agregarle otro cero más. ¿Listo? Y esto nos sirve entonces para volver a agrupar entonces los términos correspondientes y obtener lo siguiente. Entonces aquí tendríamos ya esto. Ahora vamos a factorizar. Entonces tendríamos más f nu beta y sería factor común de f beta a mu menos parcial mu de a beta. ¿Sí? Fíjense que aquí lo que estamos tratando de hacer es dejar la estructura justamente de lo que representa el tensor de Faraday. ¿Sí? Esto lo hago porque justamente en los libros de texto aparece la forma de estos invariantes, bueno, de esta forma estructural de los tensores de Faraday acoplados. ¿Listo? Por eso es que lo estoy haciendo la demostración paso a paso. Entonces esto de aquí viene siendo entonces F beta mu. ¿Sí? Por lo que entonces esto sería igual a decir que esta cuestión nos quedaría como de la siguiente manera. F mu alfa, F alfa nu, este elemento de acá, más F, vamos a colocar este de acá, F nu beta, F beta mu. ¿Sí? Este de acá. Estoy colocando este de acá. Y luego con el resto de cosas que nos sobran, entonces sería más F mu alfa, parcial nu de A alfa, más F nu beta, parcial mu de A beta. ¿Listo? Bueno, pues ya está. Entonces, mmm, este paréntesis, ¿no? O sea, estamos expandiendo este paréntesis, entonces al fin de cuentas todo esto, para toda esta parte interna de este paréntesis va a terminar siendo esta cosa que está acá, ¿vale? Y entonces, pues nada, vamos a hacer ese reemplazo y ver cuáles elementos se van a terminar anulando, porque unos elementos que se terminan anulando y ya casi que terminamos con este procedimiento. Bueno, entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Nos quedaría como R mu nu, virgulillada igual a. Igual a. Entonces, vamos a primero a simplificar rápidamente una de las cosas que vamos a contraer y es esto. Esto de aquí otra vez, nosotros hicimos esta agrupación porque esto de aquí es justamente la definición de la derivada covariante de nuestro tensor de Faraday. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la derivada covariante de nuestro tensor de Faraday. Si recordemos que la derivada covariante ya lo colocamos la vez pasada para resolver justamente uno de estos problemas en relación a los símbolos de Christoffel y a la parcial que aparece justamente por la definición de la derivada covariante, en este caso del tensor de Faraday F mu beta. ¿Listo? Y aquí también aparece exactamente lo mismo. Entonces aquí tendríamos derivada covariante beta
de F nu, de F nu beta. ¿Listo? Entonces, esto lo que nos quedaría sería lo siguiente. A ver, esto nos quedaría como R mu nu más, entonces tendríamos un medio, ¿sí? Entonces quedaríamos como un medio de A nu derivada covariante beta de F mu beta más A mu de derivada covariante beta de F nu beta. ¿Listo? Que sería la simplificación de estos dos elementos que están arriba. ¿Listo? Pues ya está. Entonces este elemento ya lo tenemos y luego seguiríamos con el resto. Entonces tendríamos, a ver, esta cosa nos quedaría, mm, espérenme un segundito, un cuarto, ¿qué? Más un medio. Un momentito. A ver, beta, ok. Bueno, aquí creo que faltó una cosilla. Mm, Entonces, sí, creo que ya me di cuenta dónde está el detalle. Entonces, que todos esos elementos al final deberían ser un cuarto, pero aquí tenemos es un medio. Y va en el detalle de lo siguiente, a ver. Va en el detalle de lo siguiente, sí. De igual forma, toda esta demostración que hicimos está bien. No hay nada raro por ahí. Solamente es operar dos elementos que se me olvidaron operar, pero que eso no va a cambiar mucho realmente lo que estamos haciendo. Entonces, es lo siguiente. Este elemento de aquí, particularmente este que tiene un medio de este factor, un medio de f mu beta parcial beta nu, lo podemos operar junto con este siguiente término, que sería este de acá. Sí. Pero entonces, ojo, aquí no va a cambiar mucho como les digo. Entonces aquí fíjense que lo que tenemos es el término un medio de. Entonces los subíndices son mu y nu. ¿Sí? Aquí también tenemos mu y nu. Fíjense que tanto para el tensor de Faraday como para el cuadripotencial son los mismos elementos. ¿Sí? Y aquí de índice mu tenemos alfa alfa, aquí tenemos beta beta. ¿Sí? O sea, es el mismo término. Pero entonces hay una diferencia y es que si nos damos cuenta aquí tenemos más un medio de ese término, aquí tenemos menos un cuarto de ese término. ¿Sí? Y pues eso es lo que nos permite a nosotros hacer, simplemente es entonces en dejar esos elementos eh, como, más un cuarto, ¿no? Entonces estos de aquí los podemos operar. eh, sí. Y entonces, bueno, ya lo coloco. Un momentito, ya lo coloco. Quería más un cuarto. Y el otro elemento que también podríamos operar sería el siguiente, sería este de acá. Entonces, sería este de aquí junto con este de aquí. Entonces fíjense que este sí está de hecho exactamente igual. ¿Sí? Tenemos beta beta y nu y mu como índices libres, nu y mu como índices libres, beta beta. Tenemos más un medio, aquí tenemos menos un cuarto. ¿Sí?
quiere decir que, en resumidas cuentas, ¿dónde lo coloco? Voy a colocar esta notita aquí para no, para diferenciarlo de lo que ya hicimos de nuestra demostración, que eso igual lo vamos a utilizar, lo se sigue manteniendo, de igual forma lo que está dentro del paréntesis. Pero entonces aquí voy a hacer lo siguiente, voy a colocar esta ecuación, entonces ya simplifica aquí a un ladito más bien. Entonces R1, vírgula y ya es igual a R1 más, voy a colocarle una ya simplificado, que es lo mismo que colocamos abajo, entonces más un medio de A nu derivada covariante beta de F mu beta más A mu derivada covariante beta de F nu beta. Listo. Esto era este primer pedazo de arriba. Y luego entonces esto lo que nos quedaría sería, ahora sí operándolo, sería entonces más un cuarto. ¿Sí? Ahora sí operando el amarillo con el amarillo y el verde con el verde, nos quedaría esto, más un medio, y aquí menos un cuarto, y aquí también más un medio, menos un cuarto, nos quedaría un cuarto positivo de eso mismo que aparece ahí. O sea, es lo mismo, de hecho, es el mismo elemento. Entonces, quedaría mu, va a colocarlo con el alfa, alfa parcial alfa a nu, ¿listo? Esto, trabajalo con esos índices, beta, beta, alfa, alfa, va simplemente con el alfa. Y por último, entonces colocaríamos también este verde que ya operamos, estos dos verdes, que sería entonces F nu beta parcial beta de A. Listo, y cerramos. Eso es, ahora sí. Y pues ahora sí el resto de los términos que aparecen allí, pues ya los podemos agregar. ¿Listo? Entonces quedaría, si acoplamos por ejemplo estos dos que quedaron aquí factorizados, entonces quedaría menos un cuarto de F mu alfa parcial nu de A alfa. ¿Sí? Este de acá. Estoy hablando de este de acá. Y aquí también tenemos un término que sería negativo, pero entonces quería colocarle un más. F nu beta parcial mu de A beta. Listo. Ahora sí. Y por último, el elemento menos un cuarto de A nu A mu F alfa beta F beta alfa. Listo. Bueno, ya está. Simplemente era el detallito del un cuarto, ¿sí? Como les digo, pues queda la misma estructura. Efectivamente queda el mismo paréntesis que estaba acá. Pero pues el detallito es ese un cuarto que no se nos puede quedar volando por ahí. ¿Listo? Entonces ahora sí, ya. Entonces ahora sí, este apunte de color rojo, estaríamos hablando exactamente pues de esto mismo que aparece acá. ¿Listo? Si nos damos cuenta, es el mismo término. Colócalo en nuestra estrellita. Entonces aquí queda la demostración de nuestra estrellita. O sea que podemos expandir todo esto en esto que aparece aquí, ¿no? Ah, changos, creo que me faltó el pedacito abajo. Esperen, lo hago de una vez. Siéntese que se me olvide. Ay, eso. Eso, no lo hay. Entonces, ahí está. Ok. Bajar un poquito. Entonces, ahora sí, sustituyendo, nos quedaría. A ver, esta cosa nos quedaría como más. Entonces, luego sería un cuarto, ¿verdad? De todo esto, ¿sí? Pero todo eso, o sea, estos dos elementos, acabamos de mostrar que serían estos elementos de acá, ¿sí? O sea que sería F mu alfa F alfa nu, ¿sí? Estoy colocando lo que obtuvimos, más F nu beta F beta mu, ¿sí? Y estos otros dos elementos, ¿cierto? O sea que tendríamos más F mu alfa parcial nu de A alfa más F nu beta parcial mu de A beta. ¿Listo? Lo que simplemente fue reemplazar por el asterisco. ¿Listo? Ok. Y colocamos el resto de lo que nos hace falta acá arribita. Entonces tenemos el menos un cuarto de F mu alfa parcial nu de A alfa más F nu beta
parcial mu de a beta. ¿Listo? Y por último, menos un cuarto de a nu a mu de f alfa beta f beta alfa. Listo. Ok. Y entonces, fíjense que de esta expansión curiosa que yo hice en la demostración de la ecuación estrellita, ¿cierto? De pasar de, o sea, pareciera que lo hubiéramos complicado porque pasamos de tener dos términos a tener ahora cuatro. O sea, ¿para qué complicar las cosas? Pues la cuestión es que realmente no la complicamos porque esta expansión lo que nos dio fue, primero, asociar estos dos tensores de Faraday que se están multiplicando y aparte de eso nos dio estos dos elementos extra que fíjense que estos dos elementos extra, particularmente este y este, son estos mismos que están acá, este y este. Eso quiere decir que entonces esos dos elementos que nos surgieron justamente de esta expansión se nos terminan anulando entre ellos, una con un factor de un cuarto y el otro con un factor de menos un cuarto. Y entonces esto lo que nos devuelve es entonces que nuestro tensor de Faraday virgulillado es el siguiente. Entonces sería todo esto más un cuarto de esto, ¿verdad? Termino entonces más un cuarto de todo esto. Cerramos paréntesis, ¿verdad? Y por último menos un cuarto de este último término que aparece acá. Eso es. Qué cosas. A ver, déjenme chequear un momentito todo esto rápidamente. Entonces, a ver, aquí tendríamos. Beta, beta, alfa, alfa, sí, correcto, ahí está. Ujú. Listos. Sí, ahí está perfecto. Bueno, ujú. Hasta aquí entonces, hasta este punto, hasta este punto, mm, hasta este punto ya tenemos entonces la descripción de nuestro tensor de Ricci, ¿verdad? En relación a nuestras cuatro dimensiones, ¿no? Esto de aquí se los presento, serían nuestras ecuaciones para el caso entonces de nuestro tensor de Ricci 5 dimensional asociado a los índices cuatridimensionales mu y nu. ¿Listo? Recordemos que a fin de cuentas sabemos que esto termina siendo igual a cero, ya que estamos hablando de las ecuaciones de campo en el vacío. Entonces esto debería ser igual a cero, o sea, todo esto debería ser igual a cero y por lo tanto ya podemos relacionar estos elementos que aparecen allí. Entonces, pues por fin pudimos llegar a nuestra última ecuación, que era la ecuación de, sí, la tercera ecuación relacionándola con las ecuaciones de Kaluza-Klein. Sería nuestra tercera, la más larga de todas, ¿no? Eh, y pues muy interesante cómo justamente se logra acoplar los términos cuadripotenciales con el tensor de Faraday. ¿Sí? Nuestra tarea última, ya para cerrar este capítulo, va a venir siendo eh, tratar de llegar a nuestra descripción del el escalar de Ricci. Ese va a ser nuestro último objetivo, pero ese lo vamos a hacer el día de mañana, ya que sería lo último que nos faltaría para terminar este curso. ¿Listo? Quería ver una cosita un momentito antes. Si me disculpan un segundo. Donde creo que yo había, o no lo había predicho. No, creo que no. A ver, un poquito más atrás.
Ah, bueno, vamos un poquito más atrás. Ah, no, no, acá. No, un poquito más atrás. A ver si por aquí lo dije. No, por aquí no está. Tiene que estar más antecitos. A ver, debe estar por. Me voy más atrás. Tal vez por acá. Em, Maybe aquí. Bueno, sí, tiene como más sentido. Bueno, aquí me estoy volviendo justamente para mostrarles lo último que ya quiero demostrarles. Bueno, mostrarles más que todo, y es justamente la relación de lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, nuestro punto de partida, a fin de cuentas, fue comenzar desde las ecuaciones de campo en el vacío, ¿verdad? Y pues lo que hicimos fue tratar de demostrar las tres ecuaciones de Kaluza-Klein sin tener en cuenta el campo escalar phi, ¿verdad? Que lo tomamos como igual a uno, lo tomamos unitario, pues debido a que así fue como mostraron Kaluza-Klein pues justamente sus ecuaciones. Y fíjense que aquí aparece una forma estructural de cómo se vería entonces justamente nuestra demostración que acabamos de hacer, ¿sí? Para estas ecuaciones. Entonces fíjense que aquí, particularmente, para esta última ecuación, lo que acabamos de encontrar nosotros, que fue el tensor de, lo que fue el tensor de Ricci, ¿verdad? El R monovirgulillado, o sea, lo que acabamos de hacer fue encontrar este elemento de acá, ¿sí? Lo que haríamos para el día de mañana sería tratar de encontrar entonces a cuánto equivaldría el R virgulillado, el escalar de Ricci solamente virgulillado, porque ya con eso podemos entonces sustituir en estas ecuaciones de campo, ¿cierto? Estas son las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, ¿sí? Sin el virgulillado, clásicas, en el vacío. Entonces, cuando reemplacemos estos elementos, este tensor de Ricci que acabamos de encontrar justo hace un momento, y el escalar de Ricci que vamos a encontrar el día de mañana, que no va a ser bastante largo, de hecho ya hicimos todo el trabajo más largo de esta demostración de estas tres ecuaciones es encontrar este R monovirgulillado, ¿sí? Ya que los otros, si se dieron cuenta, pues tenían algunos aspectos mucho más básicos y mucho más fáciles de trabajar. Sino de pronto la longitud más larga de este desarrollo se venía llevando a cabo más que todo era por este R monovirgulillado. ¿Listo? Pero entonces ya prácticamente teniendo esto, ya va a ser un paso fácil llegar al R virgulillado. Y una vez lo sustituyamos, pues tendremos que llegar a una forma estructural más o menos como ese estilo. Que si nos damos cuenta, pues de hecho ya encontramos algunos de esos elementos que aparecen allí. Por ejemplo, el F, estos F con subíndices y este F es con sub y supraíndices. Sí, ya está apareciendo muchísimo lo que acabamos de encontrar. Entonces prácticamente ya casi que lo que tenemos es listo, ¿no? Pues fíjense aquí, justamente nuestros términos más un cuarto, menos un cuarto y estos que aparecen allí. Entonces prácticamente esto ya casi está completito. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestro tensor de Ricci. Nuestro tensor de Ricci. R1 virgulillado. Y lo que nos faltaría entonces, como les digo, sería mañana terminar por encontrar nuestro R virgulillado y así ahora sí introducirlo dentro de las ecuaciones y finalmente ver qué es lo que nos devuelve y qué información es lo que nos va a proveer esa ecuación, ¿no? Que es donde viene pues justamente la maravilla. Ya prácticamente ya nos vimos maravillados con la primera y la segunda ecuación de Kaluza-Klein, ¿verdad? Demostrada. Ya con esta tercera pues será el ultimátum de lo que ellos encontraron y lo que pues posteriormente se conoce como el milagro de Kaluza, ¿sí? Que fue lograr un acople entre una teoría pues como le habíamos comentado gravitacional, ¿verdad? Y una teoría electromagnética, que surge de una manera natural solamente al incluir pues esta otra dimensión, ¿no? Una dimensión extra, incluyéndola en este mundo cuatridimensional, lo que hace es proveernos una información sobre un acople entre una de las fuerzas fundamentales del universo, que es el electromagnetismo, y otra de sus fuerzas fundamentales, que es la gravedad, ¿no? Después es una maravilla llegar a esos tipos de conclusiones pues por medio de algo bastante extenso. Entonces, pues nada, eso simplemente es lo que quería llegar el día de hoy, ya demostrar entonces este pedazo, esta parte de la ecuación, y ya para el día de mañana sí ya nos da el tiempo para finalmente
terminar de concluir nuestro escalar de Ricci, acoplar lo último que haga falta y dar las conclusiones finales. ¿Listo? Entonces, pues, si tienen preguntas, háganlas de una vez. Y si no, pues no siendo más, hasta aquí terminaríamos el día de hoy. ¿Vale? Gracias.